Bienvenidos a Torre de Gracia Podcast, un lugar en donde las historias se encuentran con aquellos que las escriben. Nosotros somos Víctor y Paula, sean muy bienvenidos. Y bueno, para iniciar, me gustaría preguntarte cómo describirías tú a la persona invitada que tenemos el día de hoy. ¿Qué dirías tú de ella? Wow, yo diría que es una persona eficiente, enfocada, súper excelente en lo que hace. Y no sé por qué, pero se me viene la palabra multiplicación. Yo creo que multiplica todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Sí. ¿Y tú? Bueno, a ver, también un poco lo que dices, pero algo que a mí me marca muchísimo de ella es verla gozosa. Sí. Gozosa cuando saluda a la gente, cuando la vemos allí en el servicio y luego también en el tiempo de alabanza. Es como que la ves alabando, cantando, saltando, como si no le importara nadie más que hubiese a su alrededor, sino que es entre ella y Dios. Me encanta esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, hoy tenemos el privilegio de entrevistar a la pastora Cristina con su libro Vasos de Honra. Realmente es un privilegio y un honor muy grande para nosotros, así que bienvenida, pastora, sé bienvenida a este episodio. Gracias. Y bueno, queremos escucharte un poco. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada, muy privilegiada, ¿no?, de estar aquí. Así que bueno, gracias. Bueno, pastora, como decía Víctor, es un honor, o sea, de verdad, gracias por tomarte también este tiempo para estar. Y luego nos gustaría, bueno, hablar un poquito de ti para que la gente, para que las personas que están viendo puedan conocerte. Bueno, sabemos que naciste en Barranquilla, ¿sí? En Barranquilla, Colombia, y luego que conociste a Dios tras acabar tus estudios en economía, en administración de empresas, ¿sí? Y luego que en el 2001 viniste a Barcelona y te plantaste en la iglesia, bueno, a los pocos días de haber llegado, te plantaste en la iglesia, y has empezado desde entonces a servir, ¿sí? A acompañar a distintos ministerios, has estado siempre ahí presente y sobre todo siendo un referente para toda la congregación de lo que significa caminar en honra, de este principio tan importante. No sé si por ahí en lo que he dicho me he dejado algún detalle, ¿hay algo que quieras añadir? No, correcto, sí, vine de Barranquilla, ¿no?, en el 2001. Nada, a los 3 días conocí al pastor Gustavo, ¿sí?, en un encuentro de amistad. Y nada, la iglesia comenzaba. Mi amiga era la pastora Ruth, así que bueno, ella me conectó, digamos así, con nuestros pastores. Y desde ahí, sí, cuando llegué, pues, la primera vez que llegué a la iglesia, estábamos comenzando, pero sentí que estaba la presencia de Dios, que había unción, aunque yo venía de otra iglesia que tenía un equipo de alabanza muy bueno, ¿no? Cuando yo llegué, cantábamos a capela, ¿sí? No había mucho, ¿no? Pero se notaba la presencia de Dios y yo dije, aquí hay unción y aquí me quedo. ¿Sí? Fue como que... Qué lindo. Que Dios me puso Sí. en este lugar. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo surgió la idea de Vasos de Honra? Bueno, mira, vemos, ¿no?, que hay muchos avances, ¿no?, tecnológicos, científicos, pero notamos que en la sociedad se va perdiendo ese valor tan importante que es la honra, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí, ¿no? Vemos que las personas, los estudiantes, tratan de tú a tú a los profesores, ¿no? Y es un poquito como que decimos, bueno, es necesario, ¿no?, formar una cultura de honra, ¿no? Y qué mejor que en la iglesia, ¿no?, donde nos estamos formando, ¿no? Para que las nuevas generaciones puedan modelar un estilo de honra, ¿sí? Porque Dios se mueve en un ambiente de honra, ¿sí? Sí. Y Dios honra lo que les honra. Entonces, Amén. fue esa la idea, ¿no? Mi pastora sentía la necesidad de eso, ¿no?, de enseñar, ¿sí?, un poco más. Y bueno, surgió la idea del libro. Vale. Pastora, ahora, bueno, que estás hablando y hablas de a lo mejor cómo se veía la honra, ¿sí?, que tú conocías allá en Colombia cuando creciste. ¿Hay algo que te haya marcado específicamente en esos años sobre la honra? Porque aún sin conocer mucho el principio, porque bueno, sabemos que lo has ido desarrollando, pero desde ese entonces, ¿hay algo que por ahí tengas muy marcado, muy en mente? Sí, bueno, yo gracias a Dios crecí en una familia donde me enseñaron valores, ¿no? De pronto no eran cristianos, digamos así, bueno, practicantes, por decirlo, ¿no? Creían en un Dios, pero hasta ahí, ¿no? Pero me inculcaron valores, ¿no? De respetar a los mayores, de ser prudente, no sé, de ceder una silla, ¿no? Cosas que uno va formando, ¿no? Ya cuando yo entro a la iglesia, yo creo que sin conocer de pronto la teoría,
Dios me fue dando, ¿no? Como que para mí el pastor era una persona importante, era una persona que Dios había puesto en mi vida, que yo tenía que honrarlo, ¿sí? Respetar lo que él decía, ¿no? Y bueno, ya aquí tuve el conocimiento, no la teoría, pero en principio fue así como revelación, ¿no? En ese deseo, ¿no? De querer agradar a Dios, ¿no? Dios te va revelando cositas, ¿sí? Sí. Y bueno, eso, ¿no? Sí, qué bien. Me parece muy tremendo, sobre todo el hecho de que tú llegaste a la iglesia, pero ya venías con principios, con valores, caminando en honra. ¿Y qué le dirías a alguien, pastora, que o viene con principios o se le empieza a revelar la honra, pero de alguna manera se sale de ese caminar en honra, de ese propósito o de esa visión que quiere empezar a seguir, como que se descuida, ¿sabes? Si hoy entre quienes nos escuchan hubiese una persona así, ¿qué le dirías? Volver a Dios. ¿No? A veces, sí, Dios tiene un plan y un propósito para cada persona, ¿sí? Y ese plan ciertamente es hermoso. Es diferente, pero es hermoso para cada persona, ¿no? Y muchas veces nosotros no valoramos o no honramos ese plan que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y queremos hacer nuestra voluntad, a nuestra manera, ¿no? Como el caso, bueno, del libro de Jonás, no sé, ¿no? Que está dentro del libro, ¿no? Sí. Que Dios le había dado una dirección, ¿no? Y me encanta este libro porque, y es cortito, ¿eh? Sí, el del libro de Jonás. Pero vemos ahí como el carácter del hombre y el carácter de Dios, ¿no? Donde Dios es amor y misericordia, ¿no? Y uno quiere hacer lo que quiere, lo que le parece, ¿no? Y Dios da una instrucción, ¿no? Precisamente a Jonás de que vaya a un pueblo que era malísimo, ¿no? Para que les advirtiera, ¿no? Y ellos se convirtieran a Dios. Sin embargo, él se desvió por otro camino, ¿no? Sí. Claro, hubo una consecuencia, ¿no? Todos sabemos la historia, que un pez se lo tragó, ¿no? Pero en medio de eso, ¿no? Él invoca a Dios, ¿no? Reflexiona y Dios lo vomita, ¿no? Lo vomitan del pez y Dios le da otra segunda oportunidad, ¿no? Y Dios le dice, bueno, ves, ¿no? Y ahí obedece, ¿no? Y bueno, yo creo que los ejemplos que están en la Biblia son para que nosotros de pronto, si son errores que se han cometido, no lo cometamos, ¿no? Y bueno, él volvió a Dios, ¿no? Sin embargo, de mala manera, ¿no? Porque no quería que la gente se arrepintiera. Porque eran muy malos, ¿no? Sí. Pero Dios, en su misericordia, sí quería, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Dios salva a ese pueblo, ¿no? Él va, finalmente lleva el mensaje, la gente se salva, pero él le molesta, le da rabia, porque Dios hizo eso, ¿no? Si ellos merecían un castigo, una vez nosotros somos también así justicieros, no queremos ir contra la gente, ¿no? Y qué bueno el carácter de Dios, ¿no? Que Dios en todo eso, a pesar de que él hizo su pataleta, ¿no? Su niñería. Chiquito, sí. Dios lo protegió, le puso un árbol para que él no se fatigara, ¿no? Y con todo eso, ¿no? Dios le dice, bueno, después se muere el árbol, ¿no? Y Dios le dice, bueno, mira, le dolió, ¿no? Dice, tú tienes misericordia de ellos, ¿cómo no voy a tener yo esa misericordia de esas personas que se estaban perdiendo? ¿No? Eran como 120,000 personas, ¿no? Entonces vemos el corazón de Dios, ¿no? El corazón de Dios de querer siempre, de protegernos, de amarnos. Él tiene un propósito y nosotros no nos podemos desviar, pero donde estemos Dios nos va a seguir, Dios nos va a proteger, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que hacer es mirar a Dios, ¿no? Decir, bueno, Señor, perdóname, de verdad que hice como yo creía, pero quiero hacer tu voluntad. Y nos vamos a equivocar seguramente muchas veces, ¿ya? Pero lo hermoso de Dios es que siempre está ahí. Él siempre está con los brazos abiertos para perdonarnos. Muchas veces, cada vez que caigamos y nos arrepentimos, Él está ahí. Él no está para reprocharnos, sino para levantarnos. Así que bueno, yo le diría eso, ¿no? Que volviera a Dios, que se arrepintiera, que Dios está ahí. ¿Sí? A veces no vuelven por vergüenza, por condenación, ¿no? Pero que Dios no está en ese papel, que ya Él entregó a su Hijo y ya Él llevó toda la culpa, ¿sí? Así que nada, volver a Dios y encaminarnos en ese propósito que es hermoso. Sí, bueno, ahora pastora, cuando hablabas, claro, como que se me venían a raíz de la historia de Jonás las palabras de restauración y de restitución, ¿no? Que al final, bueno, Dios es Dios de segundas, de terceras, de cuartas oportunidades si se tiene el corazón y la intención correcta, lo que decías. Sí. Y bueno, aquí sí, que bueno, me gustaría preguntarte un poco sobre qué le dirías, pero a aquellas personas que, vale, ya hemos hablado de la desobediencia, de que a lo mejor sabían el principio y se han desviado, pero aquellos que a lo mejor vienen nuevos, que escuchan, empiezan a escuchar sobre honra, pero no saben por dónde empezar y necesitan
como consejos prácticos, tips o casos prácticos para empezar a caminar en el principio, ¿cómo lo facilitarías tú o qué les dirías a aquellos que tienen como todo el corazón y las ganas, pero no saben por dónde empezar? Bueno, hay un principio que Dios nos dice, ¿no? Que es congregarnos, ¿no? No dejemos de congregarnos, ¿no? Qué guay. Yo le diría que se congregara, ¿sí? Dios nos da pastores conforme a su corazón, ¿no? Que nos alimentan, dice la palabra, con ciencia y con inteligencia, ¿no? Eso quiere decir que ellos nos van a indicar o nos van a enseñar cómo debemos caminar en el propósito de Dios, ¿sí? Y la única forma en que nosotros podemos crecer, ¿sí? Es a través de la palabra que enseña el pastor, ¿sí? También dice, ¿no?, que Él nos da pastores, ¿no?, que nos cuidan, ¿no?, que nos apacientan, ¿no?, para no temer, ¿sí?, para no ser confundidos ni amedrentados. Entonces, el congregarme me va a proteger, ¿sí? Yo siempre lo comparo, una persona nueva así con un bebé, ¿no? Cuando nace un bebé, ¿qué necesita? Un alimento, amor, cuidado, ¿no? Sí. Entonces, una persona que nace de nuevo necesita un alimento espiritual, ¿sí? Necesita gente que lo cuide, ¿sí? Gente que le dé el alimento correcto, ¿sí? ¿Y dónde lo va a encontrar? En la iglesia, ¿sí? Entonces ahí es donde él va a encontrar los principios para caminar en honra, ¿sí? Entonces, bueno, a través de la enseñanza, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no?, que le diría a ellos que se congregaran, ¿no? Nosotros tenemos algo, ¿no? Lo aprendimos, ¿no? Cuando una persona llega, ¿no?, siempre le decimos, bueno, yo te invito, te reto a que no faltes al encuentro ni a la iglesia durante 3 meses, ¿no? Y tu vida va a cambiar, ¿sí? Y recuerdo ahora un testimonio, me viene, ¿no?, a la cabeza, una mujer que llegó al encuentro hace tiempo, cuando yo iba a encuentros, estaba muy mal, ¿no? Con un hijo en su país, un bebé, 3 horas al día para poder sostenerse, ¿no? Y bueno, nos las encontramos, le hablamos de Dios, la llevamos al encuentro y claro, ella estaba desesperada, ¿no? Y yo lo único que le dije fue, bueno, mira, yo te invito a que no faltes al encuentro ni a la iglesia durante 3 meses y yo sé que tu vida va a cambiar. Y ella aceptó ese consejo, obedeció a esa voz, ¿no? Y no faltó y hubo oportunidad para trabajar un fin de semana y ella lo rechazó, ¿sí? Hoy en día esa mujer tiene piso propio, ayudó a muchas mujeres del encuentro a conseguir trabajo, ¿no? Tremendo. Entonces, su vida cambió. Sí. Entonces yo creo que uno de los principios que yo aconsejaría a las personas es eso, que se congregara, ¿sí? Qué guay. Pastora, ¿tú crees que la honra de alguna manera pueda limitar mi cercanía a mi líder? Entrando un poco al tema del liderazgo, muchas veces pasa, bueno, cuento un testimonio mío, y a mí me pasaba, por ejemplo, al principio, cuando llegué al encuentro, que sentía que honraba a mi ministro, pero a la vez me cohibía. Entonces, claro, eso me frenaba, y yo era como que tenía tanta honra de por medio que eso me impedía tener una relación o una amistad con él. Entonces yo te pregunto, ¿crees que por ahí pueda ser la honra un factor importante en ese aspecto o qué piensas? Sí, hay muchas maneras de honrar, ¿no? Importante eso, reconocer que hay un don, que hay una persona que me está enseñando, ¿no? Que espiritualmente lleva un paso más adelante, ¿no? Que es mi hermano mayor, ¿no? En caso de los encuentros, ¿no? Y tenemos un padre del alma, ¿no? Una madre del alma que nos enseña, ¿no? Nosotros nos conectamos, todo es espiritual, ¿sí? En el reino de Dios todo es espiritual. Entonces, ¿cuál es la forma de acercarme? A través de orar por él, por ejemplo, en mi oración, ¿no? Conectar mi corazón al corazón de él, ¿sí? Hablar bien de él, ¿sí? Reconocer que es una persona, es mi líder, ¿no? Es alguien espiritual, con una autoridad espiritual sobre mi vida, ¿sí? Y nada, ponerme a su disposición, y son cosas muy simples o muy sencillas acercarse, ¿sí? De pronto, no sé, llevando una botella de agua. Yo recuerdo que al comienzo, claro, yo también llegué, era nueva, ¿no? Y yo decía, yo quiero servir. Y yo decía, pastor, pero yo quiero servir, pero tranquila, que tú estás en un encuentro, ¿no? Y yo busqué como las oportunidades de servir, ¿no? De honrar, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, digo pastor porque fue mi líder. Sí. Estábamos comenzando, entonces claro, yo no tuve otro líder. Que de hecho ellos. yo te iba a preguntar un testimonio, pero mira, genial. Pero se nos ha adelantado, o sea, es que mostraba por todas. Sí. Bueno, yo veía, ¿no? Y yo decía, ay, el pastor no le han puesto agüita en el púlpito, ¿no? O bueno, la bebida que le ponían al comienzo, ¿no? Y yo se la ponía, a lo mejor nunca se enteró de que yo la había puesto, ¿no?
Pero bueno, fue una forma como de acercarme, de conectarme, ¿no? De estar atenta a los detalles. Y Dios te va a poner, ¿no? ¿No? Dale un abrazo, dale una palabra, dale las gracias, ¿no? Yo siempre, desde que llegué hasta ahora, cada vez que él predica, al final yo le digo, gracias, pastor, por la impartición, gracias, pastor, por la predica, ¿no? Porque es una forma de conectarme, ¿sí? No es tanto físicamente, sino en lo espiritual. ¿Sí? Y pastor, ahora tú hablas de los pequeños detalles, ¿no? De estar atentos, de también conectarte espiritualmente para, antes incluso de que ese líder lo diga, saber qué necesita, ¿no? Y bueno, mientras hablabas, se me venía algo que recalcas bastante en las capacitaciones, cuando has hecho de servicio o en discipulados, que hablas de que cuando servimos, ¿sí? Hay que servir conforme a ese líder desea ser servido y no conforme a como nosotros queremos servir, porque a lo mejor a veces tenemos maneras, pero a esa persona le agrada más de otra forma. Y aquí sí que, bueno, si nos pudieras contar un poco sobre el tema de la excelencia, ¿qué crees tú que te ha llevado a ti a ser excelente? ¿Cuál ha sido esa clave, aparte de conectarte espiritualmente, para ver esos pequeños detalles y para las personas que quieran también como ir hacia ese paso de excelencia y poder servir de mejor manera a sus líderes? Sí, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Cuando tú conectas el corazón con tu líder, sin que él te diga, ya tú vas a sentir, ¿no? Bueno, yo ahora estoy más cercana con mi pastora, por decirlo de alguna manera, y bueno, ella de pronto quiere buscar algo, ¿no? Y yo sé lo que, no sé, algo me dice, bueno, ella necesita esto, ¿no? Y hay otras mujeres que también le sirven de una manera excelente, ¿no? Antes de que ella lo diga, pero es por eso, todo viene en esa intimidad, ¿no? De conectar, de darle gracias a Dios por nuestros pastores, ¿no? De mi líder, ¿no? Gracias, Señor, por los líderes que me has dado, Señor, yo los bendigo, ¿no? Yo tengo un corazón para ellos tienen un corazón para mí, ¿sí? Y hacerlo siempre desde el amor, ¿no? Con la motivación correcta, no para que me vean, ¿no? Sino porque me nace hacerlo, entonces lo podemos honrar, ¿no? De esa manera, entonces puede ser, no sé, no sé si me adelanto, ¿no? Pero bueno. Pastora, tú fluyes y nosotros disfrutamos con esto, así que... No pero bueno, sí, hay formas, ¿no? de conectar y las formas del servicio, ¿no? Sí. A través del servicio, yo creo que la visión nos da espacios para servir, ¿sí? Entonces podemos honrar, ¿no? a nuestros pastores, a la iglesia, en nuestro servicio, ¿no? En los diferentes ministerios de ayuda, por ejemplo, hoy, ¿no? Ustedes están sirviendo, hay mucha gente que no se ve, ¿no? Pero que está sirviendo, ¿no? Hay gente que, bueno, que está en la limpieza, por ejemplo, no sabemos, nosotros llegamos y está todo limpio, ¿no? Esas personas están honrando a mi pastor, aunque no estén cerca, ¿ya? Porque ustedes te imaginan a mi pastor y mi pastora barriendo y limpiando la iglesia. No tendrían tiempo, entonces, para darnos la enseñanza, ¿no? Y bueno, y otra forma es a través del liderazgo, ¿no? De ser un líder de un encuentro de amistad, ¿no? Entonces, ahí vamos conociendo el corazón del líder, ¿no? Y cada vez que servimos es para conocer el corazón de ellos, ¿sí? Más allá de que lo hacemos naturalmente, ¿sí? Es saber qué es lo que le gusta al pastor, ¿no? Yo recuerdo en los inicios, tenemos un informe, los ministros presentamos un informe, ¿no? Sí. Y yo lo hacía en la noche, el sábado, lo terminaba, y el domingo, yo sabía que el pastor llegaba y él de pronto no desayunaba, ¿no? Y yo le hacía el cafecito. Se lo llevaba. Iba así con las manos temblosas. Yo creo que había más café en el plato que en la taza. Pero bueno, era la forma, ¿no? De que yo entraba y le llevaba mi informe, ¿no? Vale. Y ¿se lo llevabas en físico, en papel? En físico, en papel. Vale. En esa época no teníamos ni ordenador, creo. Ya están muy digitalizados, o sea... ¿Esto qué fue hace como 30 años? Hace 25 años. 25 años. Bueno, sí, hace 25 años, claro. Y nada, yo le entregaba, ¿no? Y después, claro, él veía que yo era fiel en la entrega de los informes, y después me dijo, bueno, recibe tú el informe de los ministros, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Que los ministros, el pastor predicaba y le entregaban el informe. En plena prédica, estábamos comenzando, no teníamos mucho conocimiento, entonces él fue dándome cositas, ¿no? Bueno, ayúdame en esto, ¿no? Y ahí fui, ¿no? Como que metiéndome en cositas simplemente
por obedecer de pronto la Sí. dirección de Dios, por obedecer y ver que habían detalles, bueno, que yo le podía dar su informe, que yo le podía dar un cafecito, ¿no? Unos croissancitos chiquiticos que yo le llevaba. Sí. Ya después fuimos creciendo, ahora los hombres ya le sirven al Sí. pastor directamente, ¿no? Pero yo creo que es como buscar oportunidades, bueno, en limpiar, ¿sí? Nosotros antes Ujú. limpiábamos la iglesia, ¿sí? Ajá. Y para mí era un gozo. O sea, yo venía y yo recuerdo que una vez me tocó limpiar toda la iglesia, barrerla y fregarla, pero yo iba con gozo, yo decía, "Ay", yo iba acá. Y Qué oré bien. en las sillas, ¿no? Y yo recuerdo que había una celebración de jóvenes, estábamos comenzando, y venía un invitado, y yo empecé a orar, Señor, que cada joven que se sienta aquí tenga un encuentro personal con Dios, ¿no? Y fue una celebración donde jóvenes se entregaron, muchos se entregaron, todo el pasillo estaba lleno, ¿no? Entonces, Qué bien, mira. y digo, bueno, es la forma de que podemos servirle a Dios y no... ¿Quién me vio? Nadie me vio que yo Sí. limpié la iglesia y que yo puse la silla y que lloré, ¿no? Entonces son pequeños detalles, pero Dios sí lo ve, ¿sí? Y Dios honra a los que le honran. Entonces, Él nos va exaltando, nos va llevando a mejores lugares, ¿no? Sí. Bueno, a tener cosas que nunca pensamos tener y a disfrutar cosas que nunca pensamos disfrutar. Ujú. Hay algo que acabas de decir y quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre obediencia y honra para ti? Bueno, está muy Ajá. relacionado, ¿no? El obedecer. Lo que pasa es que la obediencia debe ser desde el corazón, ¿sí? Vale. No obedecer por reglas. Vale. No porque me dijeron que yo tenía que hacer así, entonces yo lo hago. No, ¿sí? Yo obedezco porque me agrada obedecer, porque yo amo tanto a Dios, ¿sí? Ujú. Que para mí es un gozo, ¿no? Una de las cosas del servicio, cuando yo comencé a servir, yo no sabía mucho, yo llegué igual, o sea, ¿qué hago? Yo tenía un deseo, ¿no? Dios me había dado paz, me había perdonado, me había sanado, entonces yo tenía una paz dentro que yo decía, Señor, yo quiero darte, ¿qué te doy? ¿Qué te doy? Claro, todo el dinero del mundo no alcanza para dárselo a Dios, ¿no? Y yo decía, bueno, ok. Y bueno, hablaron del servicio. Yo me recuerdo que yo llegué al altar y dije, Señor, yo te quiero servir. Donde tú me pongas, yo te sirvo. Y me pusieron a servir limpiando la iglesia. Y yo fui feliz, ya, yo disfruté. Entonces, pero lo hice desde el amor, ¿sí? Fue una, como dijera, fue una instrucción que me dieron. Yo la obedecí, pero la obedecí con gozo, ¿ya? Con ganas, con ánimo, sí, porque era para Dios. Sí. Es como que yo digo, wow, siempre debemos imaginarnos que es Jesús, le estamos sirviendo a Jesús, ¿no? Yo cuando me encuentro con alguien o cuando yo vengo a la iglesia, yo digo, Jesús está ahí, yo no lo quiero dejar esperar, yo por eso vengo temprano, ¿no? Porque como mi expectativa es que ahí está Jesús, ¿ya? Y vengo con esa expectativa. Entonces, bueno, expectativa en todo lo que hagamos, ¿no? Bien, poderoso. Me encanta porque, claro, se hablas de un servicio, o sea, del servicio, de la honra como una decisión. Yo decido honrar, vale, que soy obediente, pero es ir más allá, ¿no? Es ir a otro nivel de excelencia, de querer dar esa milla extra y querer hacerlo mejor. Y bueno, aquí sí, por curiosidad, honestamente, bueno, me gustaría preguntarte a ti, si hay algo que a ti te ha marcado y que tú has puesto en práctica sobre la honra desde que conoces el principio aquí, porque aquí estamos llenísimos de honra. Así que Pues mira, yo el primer contacto que tuve con el libro fue cuando cumplí años. Recuerdo que hubo un año donde los pastores regalaban un libro a los ministros y me dieron un libro de la casa. Entonces estaba fuera en librería reclamando mi regalo y dije, bueno, voy a leer Vasos de Honra. Y cogí el libro. Y algo que a mí me marcó mucho en su momento, que eso fue hace años ya, luego, claro, lo vas leyendo y lo lees de nuevo y lo lees de nuevo y se te revelan más cosas. Pero algo que en su momento me marcó bastante fue la honra en todas las direcciones. Y yo sentí en mi corazón un peso de tener que honrar por amor, por amor y por decisión en el trabajo. Sí, era como que nunca lo había visto así, tanto con la gente que trabajo como con la gente que venía a la empresa. Y eso fue un cambio muy grande que no me esperaba, pero empiezas a ver las cosas de una forma diferente. Cuando tú eres el que empiezas a cambiar, el que empiezas a honrar. Bueno, recuerdo de hecho una prédica tuya de hace tiempo también, que hablabas sobre la honra y sobre el honrar a tu jefe. Pues a mí me tocaron cosas muy similares. Y una vez vences eso, dices, mira, ya está. Si ya esta situación que parecía grande es pequeña, ya lo demás fluye.
pero sí que en lo laboral tuve que ponerme, y sobre todo desde la primera vez que leí el libro en su momento. Claro, vino la enseñanza, pero también vino la prueba, ¿no? La prueba, sí. Sí. Y bueno, Ay. ¿tú? Vale. No nos podemos escapar, por favor. Vale. Bueno, yo creo que justamente puede ser de no tan reciente, porque, bueno, como dice en la palabra, ¿no? El que esté firme, cuídese de no caer, el que crea que está firme más bien, porque siempre estamos aprendiendo. Pero yo creo que también sobre el tema de que en la iglesia es fácil honrar, ¿no? Porque al final como que todos tenemos la disposición de querer practicarlo y con los líderes es muy fácil, pero luego igual fuera, capaz en la universidad o en el instituto, sí que te encuentras con gente bella, maravillosa y hermosa que te pone el nivel de dificultad un poquito más alto. Entonces yo creo que en mi caso ha sido reforzar y volver a ser intencional en practicar más la honra a las personas que por ahí no están en la iglesia, pero bueno, que si al final Jesús murió por todos, pues todos somos dignos de honra también, y al final eso marca una diferencia. Qué bueno, bien, me gusta mucho. De hecho, queríamos preguntarte también, pastora, una cosa importante, y es cómo honrar aun cuando es difícil ver lo positivo en una persona. Porque muchas veces pasa, ¿no? Pero muchísimas veces, te topas con gente que no ves por dónde honrar a esa persona. ¿Qué nos puedes decir tú o qué le puedes decir a la gente que nos está escuchando en este episodio sobre este tema? Bueno, verlos con los ojos de Jesús, ¿sí? Verlo así, ver el producto terminado, no cómo llegan o cómo están, ¿sí? Encontramos en el trabajo, seguramente, en el autobús, en el metro, ¿sí? Gente que de pronto tú dices, "Oh", ¿no? Pero verlas, el valor que ellas tienen, ¿sí? Ellas tienen el mismo valor que tienes tú y que tengo yo, ¿sí? Es el mismo valor, ¿sí? La sangre de Jesús los compró, ¿no? Ellos deciden seguir o no, pero el mismo precio que Jesús pagó por nosotros, pagó por ellos, ¿sí? Entonces verlo como eso, bueno, son hombres y mujeres que de pronto no conocen la palabra, ¿sí? Y que, bueno, cometen sus errores, son personas un poco difíciles, ¿no? Pero ahí es donde yo tengo que practicarlo, porque como decías, es fácil honrar a las personas que están en nuestro ambiente, ¿no? Pero esas personas que son difíciles, y ahí está la milla extra, ¿no? De amar a los difíciles, ¿no? Sí. Porque, bueno, la honra se fundamenta en eso, ¿no? Tenemos 3 pilares fundamentales de la honra, que es el amor, sí, la humildad y el agradecimiento, ¿sí? Entonces, si yo tengo amor, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo, ¿sí? Y yo tengo la capacidad de amar, aún a los más difíciles, ¿no? Pero bueno, lo amamos y sé que Dios, ¿no? Nos va a honrar por eso, ¿sí? Ahora, pastora, mientras estás hablando de los pilares y hablas de la humildad, o sea, mientras leía el libro, que justamente hoy volví como a repasar un poco, a mirar, justamente abrí la página en la que tú hablabas de que algo que te había marcado de nuestro pastor es el tema de la humildad, ¿no? De cómo no ha cambiado en todos estos años, de cómo incluso cuando han predicado, han compartido sí palabra, a lo mejor algunos líderes, sí, que pues a los que él les ha enseñado, él también toma nota y está atento, y que es algo que marca muchísimo, pero que también, bueno, nos gustaría que nos comentaras un poco sobre cómo crees que se relacionan el tener una identidad fuerte y el ser humilde. O sea, ¿qué beneficio puede traer la humildad y cómo se relaciona al final con la identidad de cada persona? Sí, bueno, nuestra identidad no la da Dios, ¿no? Nos la da Cristo. Si nosotros tenemos esa intimidad con Dios, Dios nos va a mantener, ¿no? Si nosotros tenemos esa relación, ¿no? Y honramos sus principios, nos vamos a mantener humildes, porque Dios dice que debemos considerar a la otra persona como superior a mí, ¿ya? Entonces, cuando yo la veo así, yo no me voy a creer más que otro, ¿no? La palabra dice que no tengamos más alto concepto del que debemos tener. Entonces, eso me mantiene, ¿no? Como en esa humildad de saber que cada persona tiene un don, un talento. Y ese talento que tú tienes, que tú me bendice a mí, ¿no? Entonces, si yo tengo esa perspectiva, yo creo que me voy a mantener humilde, ¿sí? Entonces, bueno, y tomar el ejemplo, ¿no? De nuestros dones, ¿no? De nuestros pastores, que son un regalo, ¿no? Que ciertamente ellos anotan. Bueno, cuando yo saqué el libro de honra, a mí me sorprendió que el pastor me dice, por favor, ven, márcamelo, dedícamelo. Yo, pero ¿cómo?
le voy a dedicar eso? Si usted fue el que me enseñó, ¿no? Pero ahí veo, para beber de ellos, ¿no? Para estar mi corazón conectado a ellos. Entonces, imitar eso, ¿no? Dice que imitemos su conducta, ¿no? Su fe. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros en esa identidad fuerte que si la identidad me la dio Dios, yo no soy ni más ni menos que otra persona. Yo me voy a mantener en equilibrio y me voy a mantener en humildad, ¿sí? Voy a ser capaz de aprender de los demás, ¿sí? Aprendemos aún de los niños, de gente, porque no es lo que tú sepas, ¿sí? Es lo que eres tú en Cristo Jesús, ¿sí? Es lo que tú vales, ¿sí? El precio que Jesús pagó, no por lo que tú hagas, ¿no? Entonces, si yo me mantengo en eso, yo creo que yo voy a ser humilde, ¿no? Y tenemos que trabajarlo, ¿no? Esforzarnos, ¿no? A veces uno va creciendo, ¿no? Y yo digo, no, yo tengo que aprender de mis dones, ¿no? Y no quiero que se me suba, ¿no? Y yo me obligo. Yo a veces invito a personas a mi casa a comer, ¿no? A líderes que están conmigo. Y comen y ellas quieren lavar los platos. Yo digo, no, yo te estoy sirviendo, tranquila. ¿No? Tranquila. Entonces, pero vemos igual, ¿no? Tú entras a la oficina del pastor y él te ofrece un café, ¿no? Nuestra pastora igual, ¿no? ¿Quieren un café? ¿Quieren algo? ¿No? Entonces mantenernos en eso. Pero bueno, eso teniendo la identidad correcta que nos la da Cristo Jesús. Y saber que todos valemos la sangre de Cristo y que tú eres importante como lo soy yo. Bien, bien. Guay. Ahora hablemos de honra en finanzas, que sabemos que tú tienes mucho testimonio, mucha vida también en este tema y queremos escuchar cómo fue ese empezar a honrar en las finanzas. Sí, mira, como decía antes, ¿no? Yo conocí a Dios, ¿no? Él me dio la paz y el gozo que de pronto los estudios no me los dio, el dinero no me lo dio, el trabajo no me lo dio. Y yo quería obedecerle y decía, Señor, ¿qué hago, no? Y justamente dieron la enseñanza de finanzas, ¿no? Del diezmo, ¿no? En las iglesias se predicaba del diezmo. Y yo dije, bueno, Señor, yo en ese momento cuento un testimonio aquí, ¿no? Nosotros somos 5 hermanos y 2 de crianza, éramos 7. Habían 7 sobrinos, ¿sí? Wow. Mi madre había muerto. Mi padre no trabajaba, mis hermanos no trabajaban, así que la carga económica la llevaba yo, ¿sí? Y claro, hablan de diezmo, y yo dije, bueno, Señor, yo hice una oración muy, muy sencilla, pero de verdad muy sencilla. Yo dije, Señor, mira, yo te quiero obedecer, ¿vale? Yo voy a diezmar, pero yo lo único que te pido, Señor, es que ese 90% a mí me alcance, ¿ya? Fue lo único que dije, ¿no? Claro, yo diezmé, domingo, el lunes yo llegué a la empresa, yo trabajaba en una cooperativa financiera y yo veo que en mi cuenta había dinero que yo no había colocado. Y yo llamo, ¿no? a Recursos Humanos y digo, mire, hay dinero en mi cuenta, creo que se han equivocado, me han ingresado un dinero. Y ellos me dicen, no, lo que pasa es que la empresa tuvo ganancias y has repartido las ganancias entre sus empleados y a ti te tocó ese valor. Yo, y fue como, nunca más dejé de llamar. Fue como esa demostración de amor de Dios hacia mi vida, ¿sí? De saber que Él era mi suplidor, ¿sí? Que Él era mi Señor. Entonces, nada, Él pide, es una demostración de amor. Realmente el diezmo es una demostración de amor, ¿sí? Dios nos pide, bueno, Él es el dueño del oro, la plata, el dueño del universo, ¿no? El creador del universo. Y Él solo te dice, bueno, dame una parte, el 10%, ¿no? Y es un acto de obediencia simplemente y de amor, ¿no? Lo que tú amas, tú das, ¿no? El pastor decía, no, nosotros podemos amar, ¿sí? Pero no podemos amar sin dar, ¿sí? Entonces, cuando hay amor, tú das, ¿no? Entonces, no es gravoso. Y yo empecé a dar, y siempre, con trabajo, sin trabajo, yo siempre estoy dando, ¿no? Porque no tenía trabajo, no importa, me entraban 5 euros, bueno, 50. Recuerdo que una vez, no sé, me entraron 50 euros nomás, y yo toda avergonzada le di el diezmo a mi pastora. Pastora, perdón, poquito. Y me dice, no lo entregues así. Esa es tu conexión con Dios. No, es tu diezmo. Dalo con gozo, con alegría. Es tu semilla de pacto, ¿no? Y nada, lo di, y a partir de ahí lo fui dando, ¿no? Pero veo eso, ¿no? Que siempre Dios
estuvo allí, presente en mis finanzas. Y puedo decir que yo antes de conocer a Cristo, siempre era víctima de los ladrones, ¿no? En Barranquilla están los carteristas, ¿no? Y me pagaban y cada quincena, ¡pum!, había pérdidas, ¿no? Pero el diezmo te da una protección, ¿sabes? Es como un seguro contra todo riesgo, ¿no? Sí. Que te protege de la maldición, ¿no? El robo, ¿no? El saqueo. Y yo recuerdo que yo desde ese momento hasta ahora, yo no he sido víctima de más robos ni nada, ¿no? Qué bueno. Entonces a veces no se puede explicar, ¿no? Cómo algo puede funcionar. Si en lo natural el 100% no te alcanza, ¿cómo un 90% te va a alcanzar, ¿no? Pero es espiritual y Dios funciona de esa manera, ¿no? Y aún ahora vivimos mejor que con un 100%, ¿no? Entonces, no. Bueno, al final, o sea, es como en el versículo que habla de que el evangelio es locura, ¿no? O sea, para aquellos que no lo entienden, claro, a veces las personas piensan, no, el diezmo y la ofrenda, si das te vas a quedar con menos, pero luego en el reino de Dios funciona todo diferente y hay cobertura y hay protección, lo que decías. Y bueno, también para hablar un poco de seguir con el tema de finanzas, que sabemos que a veces este es un tema a lo mejor sensible, porque bueno, en casa hay personas que a lo mejor aún deben ordenarse, ¿sí? En cuanto a funciones, en cuanto a cómo se distribuyen las cosas y cómo se administra. Y sí que, bueno, pastora, nos gustaría preguntarte en este punto sobre, o sea, el tema de finanzas en casa, ¿sí? Como un orden, ¿no? De cómo, o sea, aquellos que, por ejemplo, nos estén escuchando y no saben muy bien cómo ordenar estos roles y ordenar a veces este desorden que sale en casa, que pueden empezar a poner en práctica primero para estructurar, o sea, según el diseño de Dios, y luego para ser buenos administradores y también honrar las finanzas y el salario y lo que Dios da, porque es para administrarlo, como nos enseña nuestro pastor. Sí, bueno, obedecer, ¿no? A veces, y es por fe. Todo. Es por fe porque no podemos, ¿no? Sí. Es creerle a Dios que, bueno, que eso va a funcionar, ¿no? Que yo saco ese porcentaje, ¿no? Muchas mujeres se acercaban a mí porque de pronto no trabajaban y claro, ellas querían y el dinero se lo daba el esposo, ¿no? Y de pronto él no era creyente y me decían, ¿qué hago? Y bueno, de lo que él te da para la comida, tú saca ese porcentaje y ahora que vas a encontrar, vas a comer lo mismo. Y ellas vieron eso y bueno, claro, nunca más dejaron de diezmar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el orden, ¿no? Bueno, el orden de Dios. Bueno, esto es lo consagrado a Dios, ¿no? Porque es lo que Dios nos dice, bueno, conságrame esta parte, ¿sí? Es para mí. Y todo lo demás va a rendir. Vamos a ver testimonios de cancelación de deudas tremendas, ¿no? Gente que empezó a diezmar y se le cancelaron las deudas, ¿no? Un mejor orden es de pronto un sacrificio, de pronto al comienzo, ¿no? Un esfuerzo, ¿no? Comer arroz con atún, arroz con huevo, ¿no? Que están buenos también. Ya por gusto he escuchado más de uno que también está súper bueno, si es por gusto. Pero bueno, empezar con la decisión de decir, bueno, Señor, yo quiero obedecerte en esta área. Hay un desorden total en mi vida, ¿no? Y yo quiero ponerte a ti en primer lugar. Voy a sacar esto y tú, como yo le dije, ¿no? Tú, ese 90% vas a hacer que rinda. Sí. ¿Cómo? No lo sé. Y Dios, y vas a ver qué gente va a venir, como me sucedió a mí. Qué yo bueno. nunca pensé. Dinero extra en mi cuenta, ¿no? Y siempre ha sido así. Entonces, bueno, creerlo. Primero tengo que creer en el principio. Sí, creemos que hay un impacto en la vida de todos los que están escuchando este podcast, que esto que tiene tanto valor que acabas de comentar trasciende pantallas y transforma vidas, porque de verdad que tiene mucho peso. Este libro de honra ha bendecido mucho, pastora, y ahora con este podcast sigue bendiciendo muchas vidas. Si pudieses añadir algo más al libro a día de hoy, ¿qué añadirías? Si pudieses hacer una segunda parte de honra o un capítulo más, ¿qué crees tú que hay en tu corazón? Sí, bueno, yo creo que podría agregar algo más de honra hacia los lados, ¿no? Porque muchas veces estamos en la misma posición, ¿no? De liderazgo o del trabajo o en los estudios, como decía, ¿no? Y no valoramos a la persona que está a nuestro lado, ¿no? Entonces yo creo que hay más para hablar, más para desarrollar y para accionar en esa área, ¿no?
Y la parte de finanzas, que nosotros tocamos diezmo y ofrenda, pero hay mucho más en eso, ¿no? Y yo pienso que sí que podría, esas dos cosas que podríamos agregar un poquito sobre la honra, ¿no? Que es un principio espiritual y que funciona, funciona, sí. Bueno, pastora, ya que nos has dado aquí la primicia de que puede ser que sí y que has hablado también de que expanderías algo sobre honrar a los lados y sobre finanzas, ¿podrías darnos algún adelanto de algo que se te ha revelado? Sí, de algo así puntual Sí. que tú digas, mira, considero que esto Seguro. o hacia los lados o en finanzas sería muy importante. Sí, bueno, honrarnos. Hacia los lados, porque a ver, ¿qué pasa? Que cuando estamos en el mismo nivel, si no honramos a la persona como debemos honrarla, darle el valor que ella tiene, ¿no? Prefiriéndola a ella antes que a mí, ¿no? Puede haber competencia, puede haber celos, puede haber envidia, ¿no? Porque no lo estamos valorando. Entonces es como ir a ese punto, ¿no? Bueno, esta persona, aunque haya estudiado conmigo, aunque estemos en la misma posición de liderazgo, yo tengo que honrarla, porque yo no sé si mañana más tarde esa persona va a ser un científico, un inventor, no sé, ¿no? Sí. Un pastor, ¿no? De hecho, nosotros en los encuentros, yo he tenido personas, y bueno, lo enseñábamos siempre en los encuentros de valorarnos unos a otros, porque no sabíamos quién estaba. Y de nuestro encuentro salieron pastores, han salido plantadores, gente que, bueno, que yo fui su líder, pero yo después tuve que también honrarlos a ellos, ¿sí? Entonces, en esa área es muy, muy importante, yo creo que cultivar más esa cultura de honra, ¿no? De entre nosotros, como en el mismo rol, ¿no? Amén, amén. Bueno, que es... Perdón, que es como lo que nos comentabas antes con la pastora Ruth, ¿no? O sea, al final tú llegaste a casa con ella y bueno, te empezaste a congregar y luego resulta también que o sea, a ella la ungieron como pastora y siendo amigas, ¿cómo fue ese cambio? O sea, ¿qué viste tú en esa honra hacia los lados con ella? Sí, bueno, imagínate, nosotros éramos amigas desde Barranquilla, nos conocíamos, llegamos aquí. Yo pensé que os habíais conocido aquí en Barcelona. No, ella se congregaba en la misma iglesia, ella vino antes a Barcelona y por casualidades de la vida, es un complot divino, yo venía para España, iba para Madrid, pero me encuentro con ella y nada, me vengo para Barcelona, ¿no? Y nada, y nosotros fortalecimos esa amistad aquí en Barcelona, ¿no? Pero nosotros sabíamos, yo sabía el don que había en ella, ¿sí? Y ella también sabía. Entonces nos fortalecíamos y siempre nos reconocimos, ¿no? En ese sentido, nos valoramos, nunca traspasamos la familiaridad, ¿sí? Y claro, cuando ella la nombran pastora, claro, yo era Ruth María, era el nombre, ¿no? Y yo tuve que decir, no, yo tengo que llamarla pastora, porque ella es una pastora, ¿no? Y me costaba y me miraba en el espejo cada vez que me iba a encontrar con ella, porque siempre nos encontrábamos en la semana o al mes, teníamos un día especial de hablar cosas ministeriales, cosas de nuestra vida, ¿no? Sí, sí. Y yo, hoy me encuentro con Pastora Ruth. Y me atragantaba un poquito, ¿no? Pero bueno, fui hasta que ya fue fácil, ¿no? Después igual pasó con los pastores Aguirre, con la pastora Claudia, que fueron nombrados antes que yo, ¿no? Y me tocaba como, bueno, claro, no es la pastora Claudia, y como esforzarme, ¿no? En ese sentido, y honrarlos, ¿no? Honrarlos, y bueno, es lo que hemos transmitido también en los encuentros de amistad, ¿no? De que honremos a las personas, ¿no? Yo cuando comencé me acuerdo que los jóvenes, yo tenía jóvenes y adultos en el mismo tiempo en el encuentro, pero yo veía que ellos tenían mucha familiaridad, ¿no? Entonces se nombraban por un apodo, por no sé qué, ¿no? Y yo me senté con ellos y les dije, no, chicos, tienen que empezar a honrarse. Ustedes son valiosos el uno para el otro. Y ustedes van a ser un referente para la juventud, ¿no? Y bueno, lo hicieron y hoy están donde están. Liderando incluso. Sí, liderando. Qué bien. ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno, pastora, pues... ya para ir cerrando, sí que bueno, nos gustaría que le enviaras un saludo a las personas que nos están viendo, que seguro han disfrutado muchísimo de este episodio y que también están súper expectantes con todo lo que se viene. Y bueno, que te pudieras despedir, enviar un saludo a ellos. Bueno, gracias, ¿no? Por escuchar, por estar ahí. Yo creo que practicar, sí, el principio de honra es un principio
espiritual y como principio funciona, ¿sí? Funciona. Y que está basado en el amor, ¿sí? En la humildad, en el agradecimiento, ¿sí? Cuando tenemos un corazón agradecido, cuando amamos a Dios, cuando somos enseñables, sí se va a desarrollar en nosotros ese espíritu de honra. Entonces motivarlos, ¿no? a que practiquemos, ¿no? Que practiquemos no solamente en nuestras acciones, sino nuestra manera de pensar, ¿sí? Hablando bien, ¿no? Y en pequeños detalles, ¿sí? A veces son detalles pequeños que marcan, ¿sí? Un nivel de honra, e incluso en la familia, ¿no? Que cada uno pueda cumplir el rol, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? que honren a sus padres es el primer mandamiento con promesas, ¿sí? Honrar padre y madre para que les vaya bien, ¿sí? Y sean de larga vida en esta tierra. Entonces, a esos jóvenes, ¿no? Motivarlos, que honren, ¿sí? Y a veces son pequeños detalles, ¿no? Obedecer, arreglar la cama, darle un vaso de agua a la mamá, al papá, ¿no? Son cosas sencillas, pero que van a crear un ambiente de honra en la familia, ¿sí? Y bueno, los padres que puedan corregir a sus hijos con amor, ¿sí? No exasperarlo, como dice la palabra, corregirlos con amor, llevarlos al plan, al propósito, ¿sí? Que puedan contar los testimonios que Dios ha hecho en sus vidas, ¿sí? Bueno, es lo que puedo decir, ¿no? Que estén expectantes de practicar este principio, porque Dios honra a los que le honran y Dios se mueve en un ambiente de honra. Bueno, amén, amén. Bueno, pues también nos vamos con deberes, ¿no? Al final, que es el principio si no se pone, o sea, en práctica, ¿no? Si no se empieza a incorporar en el día a día. Y bueno, muchas gracias a aquellos que han disfrutado de este episodio. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros aquí, hayáis recibido. Os invitamos a volver a escucharlo. En la repetición está la revelación, como siempre nos dice nuestro pastor. Y bueno, también a suscribirse al canal, porque van a encontrar el audiolibro que está súper bueno, ir a escuchar el audiolibro y suscribirse para poder volver a repetir este video y a compartirlo sobre todo. Nuestro anhelo es que este episodio pueda bendecir vuestras vidas. Y sabemos que si habéis llegado hasta esta parte del episodio, estáis súper contentos, por eso os invitamos a que le deis me gusta, compartáis este episodio por WhatsApp con algún amigo que queráis y sobre todo que no os perdáis las nuevas notificaciones en Torre de Gracia Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.